Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital. Aquí en Telesur les saluda Luis de Jesús y por los próximos 30 minutos estaremos revisando aquellas etiquetas que son tendencia en redes sociales para la jornada de este martes. Estaremos hablando de varios temas. Entre ellos, obviamente, sigue siendo etiqueta tendencia coronavirus, también pandemia coronavirus y quédate en casa. Estaremos hablando de 7 años del legado de Chávez. Y además la etiqueta con Maduro me resteo. Eso es en Venezuela. Iniciamos. Iniciamos de inmediato las informaciones en nuestra conexión digital en medio de la pandemia global por el coronavirus. En lugar de garantizar el examen gratuito del COVID-19, en Chile, por ejemplo, se ha optado por militarizar el país. En Argentina, mientras tanto, expertos señalan que el tapabocas o el nasobuco suma, pero no debe ser el único cuidado. Y en Estados Unidos continúan compilándose los cadáveres en habitaciones de un hospital en los Estados Unidos. Vamos de inmediato a ampliar las informaciones. Revisamos el portal Página 12. Coronavirus, el barbijo suma, pero no debe ser el único cuidado. Estaba leyendo, a ver si subimos un poco para leer el titular. Gracias. Puede ser de fabricación casera. Si cumple ciertos requisitos, debe sumarse a las medidas que la evidencia científica ya dejó claro que son efectivas. El lavado de manos, el distanciamiento social y toser en el pliegue del codo, así lo han dicho las autoridades sanitarias en ese país del Cono Sur. Vamos ahora al portal Sputnik para seguir ampliando esta información referente al coronavirus. En lugar de garantizar el examen gratuito del COVID-19, en Chile se opta por militarizar al país. En apenas 6 meses, Chile ha saltado de un estado de emergencia por las masivas protestas sociales a un estado de catástrofe por la llegada del COVID-19 a ese país. Desde octubre del año pasado, los chilenos exigen revertir un modelo político y económico que, según denuncian, ha provocado una profunda desigualdad social, una realidad que el coronavirus ha dejado más en evidencia. ¿Qué dice el portal iraní Hispan TV? En su versión en castellano, fotos, cadáveres apilados en habitaciones de un hospital en Estados Unidos. Unas imágenes recogen la catastrófica situación en un hospital de Estados Unidos donde se pueden observar cadáveres apilados y almacenados en habitaciones vacías. La cadena estadounidense de televisión CNN ha publicado este martes en su página web una serie de fotografías que muestra en el hospital Sinai Grace en Detroit, esto es en Michigan, que se ve obligado a almacenar los cadáveres en habitaciones vacías al verse rebasado en su capacidad por tantos casos del nuevo coronavirus. Una realidad que lamentablemente se repite también en otros países del mundo como Ecuador, Chile y otros países de América Latina. Vamos a revisar ahora reacciones. Iniciamos con Cuba. Miguel Díaz-Canel, el presidente de la República de Cuba, dice lo siguiente en su cuenta en Twitter: la mejor medicina no es la que cura, sino la que precave. Cuba apostó a la medicina preventiva sin descuidar la medicina que cura. Fidel nos dejó esa herencia gracias a la cual podemos enfrentar esta pandemia y hacer nuestro modesto aporte a la batalla mundial. Tenemos información también desde Argentina. Juan Carlos Bartolota, nuestro corresponsal en Twitter, nos informa lo siguiente. El gobierno del presidente Alberto Fernández acelera la ayuda a los sectores más golpeados económicamente por la pandemia del coronavirus. En la localidad bonaerense de Quilmes se reparten 24.000 raciones diarias de comida, 2.000 de ellas con ayuda del ejército. Muchas gracias. El gobierno argentino continúa las tareas de ayuda a los sectores populares más carenciados de la sociedad. Para ello se ha implementado el sistema IFE, es el ingreso familiar de emergencia, que consiste en 10.000 pesos por cada habitante que lo ha solicitado. El número de beneficiarios asciende a más de 7 millones. En un principio se hablaba de 3,5 millones de hogares, pero la cifra llegó a alcanzar las 11 millones de solicitudes. Mientras tanto, estamos aquí en la localidad de Quilmes, donde con ayuda del municipio el ejército argentino reparte comida para 24.000 personas, 24.000 raciones diarias. Esto se distribuye en distintos lugares de la ciudad de Quilmes, a 30 kilómetros de la capital federal. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Vamos a seguir ampliando la información en Latinoamérica. Nos vamos ahora hasta Bolivia. Nuestro corresponsal Freddy Morales, desde la ciudad de Santa Cruz, desde la ciudad de La Paz, disculpe.
informa que en la ciudad de Santa Cruz inició hoy el primero de 6 días de militarización con restricciones severas para hacer respetar la cuarentena total vigente en el país. En Ecuador, Quito, Denise Herrera, actualización sobre el coronavirus en ese país. Ya son 7.603 casos confirmados, 369 personas fallecidas y 696 casos con alta hospitalaria. Ecuador, hay que mencionarlo, es uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus en toda nuestra región. Regresamos ahora a Cuba. Nayara Tardo, desde La Habana. Este 14 de abril nos actualiza la información. Aumentan en la isla caribeña casos asintomáticos del virus. El Ministerio de Salud Pública insiste en la importancia de pesquisas activas y la disciplina social para detener los contagios. Ya se han confirmado 40 nuevos casos de 1.634 pruebas que se han hecho en las últimas horas para un acumulado de 766 casos en Cuba. Vamos ahora hasta México. Eduardo Martínez. Propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se adelante el proceso de revocación de mandato 2021, aprovechando el proceso electoral intermedio. Lo anterior ante las expresiones de sectores conservadores que cuestionan el manejo de la contingencia epidemiológica por el COVID-19. Y culminamos con información desde Nueva York, el epicentro de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. Y hay que decir, de hecho, ya esa ciudad estadounidense rebasó la cantidad de fallecidos en todo el mundo, de todos los países en el mundo que han sido afectados por el COVID-19, ya rebasó esa cifra. Nueva Jersey, el estado vecino de Nueva York, es el segundo más afectado por la crisis del COVID-19. También supera los 64.000 contagios y 2.443 fallecidos a nivel nacional. Estados Unidos supera los 587.000 contagios y más de 23.000 muertos. Vamos a ver reacciones a esta amenaza de la pandemia por el COVID-19. Regresamos hasta Twitter a ver qué nos dice la cuenta de Juana Carrasco. Ya hay más de 2 millones de personas con COVID-19 en todo el mundo. Día a día crece la pandemia y también debe aumentar nuestra responsabilidad ante el coronavirus. Debemos seguir medidas y orientaciones. La fundamental, quédate en casa, por nuestros médicos internacionalistas. Así lo dice Juana Carrasco, periodista cubana. Y vamos ahora a la cuenta de Brenda Hernández, también en Twitter. Como sociedad debemos ser responsables, unirnos al apoyo y no dejarnos llevar por rumores de no pasa nada, hay que salir. Seamos conscientes y tomemos nuestra sana distancia. Quédate en casa. Momento de hacer una pausa aquí en nuestra conexión digital y los dejamos ahora con un material que tiene que ver con Brasil. Allí el Cristo Redentor rinde homenaje a los médicos en plena pandemia del COVID-19. De hecho, Brasil es uno de los países más afectados también de nuestra región. Con este material hacemos una pausa, pero ya regresamos.
Estamos de vuelta en nuestra conexión digital. Seguimos hablando del coronavirus aquí en nuestra edición de hoy. En medio de la pandemia global por el nuevo coronavirus, en China se iniciaron ya ensayos clínicos de 2 vacunas contra el COVID-19, mientras que en Vietnam se establecen cajeros automáticos de arroz gratuitos para las personas necesitadas. Vamos a ver más información sobre esto. Ampliamos revisando el portal de nuestra casa informativa, Telesur TV. China aprueba ensayo clínico de 2 vacunas contra el COVID-19. Una noticia positiva en medio de toda esta situación. La comunidad científica del gigante asiático trabaja en otros proyectos que incluyen vacunas recombinantes con tecnología mRNA y de construcción de ADN. El Mecanismo Conjunto de Prevención y Control contra el Nuevo Coronavirus del Consejo de Estado de China informó este martes que somete a ensayos clínicos 2 vacunas inactivas contra la COVID-19. Vamos ahora al portal de Vietnam. Vietnam se llama. Hue, las ciudades de Da Nang establecieron cajeros automáticos de arroz gratuitos. Vean esta iniciativa. Los donantes en la ciudad central de Hue han establecido un cajero automático de arroz en la ciudad para ayudar a personas desfavorecidas que han sido afectadas por la pandemia. Los voluntarios de las universidades de la ciudad establecieron el primer sitio en la universidad privada de Fuchuan, el 28, en 28 Nguyen, para dar 2 kilogramos de arroz gratis por persona. Dijeron que los donantes han estado suministrando arroz gratis a los residentes locales pobres en varios sitios de la ciudad para evitar grandes multitudes. Excelente iniciativa en medio de esta crisis sanitaria que vive el mundo por el coronavirus. Vamos ahora al portal español, el portal catalán La Vanguardia, en su versión en castellano. Coronavirus en España en directo, últimas noticias y cifras del número de casos muertos y curados. España registra un ligero repunte en el número de fallecidos por el nuevo coronavirus. 567 fallecidos hasta la fecha en las últimas 24 horas. La Comunidad de Madrid registra además un total de 48.048 casos confirmados y 6.568 fallecidos. A su vez, son 26.247 personas las que han superado ya la enfermedad en ese país europeo. Vamos ahora a más información desde España. Edu Marín, nuestro corresponsal en Madrid, dice lo siguiente en Twitter. Veamos, los trabajadores no esenciales de las comunidades autónomas en las que ayer era festivo se han incorporado hoy a sus empleos. Normalidad en esa vuelta al trabajo. Escuchemos. Hoy las comunidades autónomas en las que ayer eran festivo han incorporado también sus trabajadores de los sectores no esenciales al trabajo. Ayer lo hacían las comunidades autónomas donde no era festivo y hoy ya lo han hecho todas, pese a las críticas de algunos expertos que recomendaban al gobierno prolongar el confinamiento total al menos hasta el 26 de abril, que se cumple también esa prolongación del estado de alarma. Y los datos de la expansión del coronavirus en España son algo positivos, siguen esa tendencia a estabilizarse de los últimos días. Hoy 3.045 nuevos contagios frente a los 3.400 de hace 24 horas. Eso sí, hay un leve repunte en los fallecidos, 567 frente a 517, aunque los expertos del Ministerio de Sanidad dicen que esto se produce por el conocido como efecto Martes y es el retraso en la comunicación de los datos desde el fin de semana. Era el reporte de Edu Marín. Vamos ahora a información desde Palestina. Liané Cruz Pareta, nuestra corresponsal en El Cairo, nos informa que en Palestina las autoridades médicas israelíes prometen abrir clínicas de salud y centros de pruebas del nuevo coronavirus para los cerca de 150.000 palestinos residentes en vecindarios de Jerusalén Este, controlados por fuerzas de ocupación. Iram Peraza, desde Beijing, cancilleres de China y Cuba ratificaron en una conversación telefónica su voluntad de ampliar la cooperación para superar la pandemia del COVID-19. Y desde Rusia, Lisandra Andrés, último balance del COVID-19 en ese país, 2.774 nuevos casos en 24 horas para un total de 21.102 personas contagiadas en el país. El saldo de fallecidos asciende a 170, mientras casi 1.700 pacientes han sido dados de alta. Todas las regiones permanecen en cuarentena. Les invito ahora a pasar a nuestro humor crítico del día.
Vamos a ver de inmediato nuestra caricatura del día, nuestro humor crítico de hoy. Vean ustedes, ante el gran desafío de la pandemia del coronavirus, la unidad entre las naciones en el mundo podría ser mucho mejor para combatir el COVID-19. Ahí ven ustedes, la solidaridad, el internacionalismo, la cooperación es lo que hace falta y precisamente es el llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y varios países de América Latina. Ejemplo de ello son Venezuela, Cuba, China también y además Rusia. Pasamos ahora a nuestro segmento de Es Tendencia. Hoy se cumplen 7 años de la llegada del presidente de Venezuela al gobierno. Por eso es tendencia 7 años del legado de Chávez y con Maduro me resteo. Esa es la etiqueta que es tendencia a esta hora en Venezuela. Vamos a ver de inmediato reacciones a eso. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se cumplen 7 años de aquel 14 de abril en el que fui electo como el primer presidente chavista. Una victoria que conquistamos gracias a la voluntad del pueblo que transformó el dolor en compromiso y lealtad al comandante Chávez. Ese es nuestro camino, siempre leales. La cuenta de Manaure Rebelde, hoy 14 de abril, 7 años en el que Nicolás Maduro fue electo como el primer presidente chavista, una victoria que conquistamos gracias a la voluntad del pueblo y compromiso y lealtad al comandante Chávez. Manuel Hernández, hoy conmemoramos, debo decir, 7 años de lealtad y trabajo de grandes dificultades, pero también de haber logrado grandes victorias. Maduro es un digno hijo de Chávez que no se rinde y sigue para adelante. Por eso, con Maduro me resteo. Dice CS People Power. Hoy se cumplen 7 años de la victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Sin duda, una victoria del pueblo. Hoy ratificamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad, pero también nuestro orgullo de contar con un hombre leal. Y que dice Beatriz Gómez López, siempre leal a nuestro amado líder por su tesón y su aguerrida lucha por el bienestar de la patria y el mantener viva la revolución. Tus esfuerzos son premiados con la fidelidad de tu pueblo, que lucha a tu lado sin descanso, leales siempre, traidores nunca, podríamos agregar ahí. Bien, hacemos un breve repaso de nuestro portal www.telesurtv.net, que es portada, que es información de actualidad a esta hora. Vamos a ver si regresamos a la portada de nuestra página web en telesurtv.net. Noticias, videos, multimedia, todo eso puede encontrar en nuestra página. ¿Qué es portada a esta hora? Chilenos rechazan petición para liberar a criminales de derechos humanos. Además, Cuba registra 40 nuevos casos de COVID-19. Ya hablábamos sobre eso. Hablábamos también sobre el tema de México. Argentina inicia entrega de ayuda a los sectores vulnerables. Mientras tanto, asciende a 21.102 casos confirmados con COVID-19 en Rusia. Un artículo que les recomendamos, o más bien 2 artículos que les recomendamos para leer desde su cuarentena en el hogar. Se cumplen 44 años de la muerte del escritor José Revueltas. ¿Quién era José Revueltas? Bueno, ahí en ese artículo le contamos. Y Simone de Beauvoir, la filósofa que inspiró la lucha feminista. También otro artículo recomendado en la jornada de este martes. Líderes de la ASEAN actuarán de forma conjunta contra el COVID-19, mientras en Brasil los casos de COVID-19 son muchos más, según un estudio. Y para culminar, África sobrepasa los 15.000 contagiados por coronavirus. Estas y muchas otras informaciones, incluyendo información deportiva, la consigue en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Así llegamos al final de esta edición de nuestra conexión digital. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Nicolás Maduro Moros, jura usted hacer cumplir y cumplir esta Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Lo jura? Lo juro.